Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Guerrero y junto con mis compañeros, los cuales se presentan en pantalla, les hablaremos sobre la propuesta de una nueva terapia oncológica usando el virus recombinante de la pseudorabia en cultivos tumorales de células pancreáticas. En base a los datos brindados por la Cuenta de Alto Costo, un organismo técnico no gubernamental, entre 2017 y 2018 hubieron 275,000 personas diagnosticadas con cáncer, de las cuales 37,000 corresponden a casos nuevos durante este periodo. Específicamente hablando del cáncer de páncreas, se tiene una incidencia de 4,5 casos nuevos por cada 100,000 habitantes y según el Instituto Nacional de Cancerología, este cáncer ocupa el 9º lugar en mortalidad y es uno de los más agresivos debido a que inhabilita la función de este órgano en la producción de enzimas y de hormonas necesarias para el organismo. A pesar de los grandes avances en las terapias existentes, se tiene el principal problema que es la incompleta erradicación de los tumores. Las células residuales sobreviven incluso a combinaciones de las terapias existentes, las cuales son cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida. Entonces, es allí donde ha surgido la utilización de virus oncológicos como una nueva estrategia para el tratamiento del cáncer. Esta estrategia gira en torno al virus de la pseudorabia. Se compone de ADN bicatenario y codifica para una proteína temprana inmediata llamada EI-180. Esta proteína es necesaria para el inicio de la replicación viral y tiene un efecto citocida, induciendo cambios rápidos y extensos en su hospedador. La propuesta que se desea llevar a cabo consiste en incrementar la seguridad y selectividad por las células tumorales usando ADN recombinante, generando que la expresión de dicha proteína sea controlada por el promotor tumoral de la telomerasa transcriptasa inversa en humanos. En células normales, esta no se encuentra activa desde el nacimiento, sin embargo, está activa en el 90% de los tumores humanos y tiene como función mantener los telómeros y constituye un mecanismo de proliferación celular. Esta propuesta se llevará a cabo en cultivos in vitro de células tumorales pancreáticas de pacientes procedentes de la Fundación Valle de Lili en Cali y por otro lado los respectivos análisis y la modificación viral se llevarán a cabo en los laboratorios de la Universidad ICESI. En la parte de objetivos tenemos como objetivo general generar un virus recombinante de la pseudorabia con actividad citocida selectivo para el tratamiento del cáncer de páncreas en cultivos in vitro. Como objetivos específicos tenemos primero generar un vector recombinante para la clonación de la proteína IE180 del virus con promotor de telomerasa. Como segundo, modificar el tropismo natural del virus PRV mediante ADN recombinante, redireccionando la expresión hacia el promotor específico de los tumores. Y como número 3, evaluar la actividad citolítica del virus recombinante PRV en cultivos in vitro de células tumorales del páncreas. Pasando a la parte de la metodología, tenemos que en primera instancia debe obtenerse el plásmido con secuencia de proteína IE180 del promotor HTER. Como se puede observar aquí el plásmido recombinante, lo primero será solicitar la compra a los autores de este procedimiento del plásmido que contiene el promotor PHTER, tiene la secuencia de la proteína IE780 que es apta para la clonación con bacterias de H5-alfa. Todo esto se va a realizar con la argumentación base de que se va a utilizar con fines investigativos. Y pasando a la segunda parte, tenemos la obtención e identificación de las células con el plásmido recombinante. En esa parte se van a ingresar los plásmidos a las células por medio de electroporación. Después de eso se hará una diferenciación de las células que han obtenido el plásmido con las que no, evaluando la resistencia a ampicilina, que se hará tras una incubación de 16 horas con 37 grados centígrados, en las que las bacterias con el plásmido son las que van a quedar y las bacterias sin el plásmido son las que mueren. Además de eso, para diferenciar las células que tenían el vector recombinante de las que tienen el vector sin modificaciones, se va a realizar una PCR con los primers que se observan aquí, que son los que flaquean la secuencia de la proteína IE180. Bueno, lo que será posteriormente es separar las células que se identificaron con el plásmido recombinante, o sea, las que tienen el plásmido recombinante, y se van a dejar crecer en un medio con el fin de que se puedan generar muchas copias del plásmido. Después de permitir la clonación de los plásmidos, lo que se hará es la extracción del ADN plasmídico de interés, y para esto se va a emplear un kit de extracción llamado Quiet Filter MIDI Kit, el cual normalmente es usado para la extracción y purificación de ADN plasmídico apto para transfección. La parte que sigue es fundamental porque posteriormente lo que se hará es contrarrestar células U2OS o células procedentes de osteosarcoma humano con dos cosas. La primera va a ser plásmido recombinante para anteriormente digerido con estas dos enzimas de restricción que van a permitir el corte de la secuencia de interés que corresponde
a la secuencia del promotor y a la secuencia que codifica para la proteína IE180. Y con la segunda cosa que vamos a contrarrestar es con el BAC90, que corresponde al cromosoma artificial de bacteria, que contiene todo el genoma del virus de pseudorrabia, exceptuando las copias del gen IE180. ¿Cómo vamos a contrarrestar esas células de osteosarcoma? Utilizando un reactivo llamado lipofectamina. Esa lipofectamina se usa para formar liposomas que dentro de sí van a tener esas dos secuencias de interés y van a permitir el ingreso de esas dos secuencias de interés a las células de osteosarcoma por endocitosis. Para esta parte lo que se va a hacer es incubar las células de osteosarcoma durante 5 horas con lipofectamina, BAC90 y el plasmido digerido con las enzimas de restricción, y después se dejan pasar 24 horas, que es el tiempo estimado de transfección. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de las células de osteosarcoma ocurre la recombinación entre el cromosoma artificial y la secuencia de interés extraída del plasmido, y después la célula de osteosarcoma va a leer esa secuencia y va a generar los viriones, los cuales van a quedar en el sobrenadante y posteriormente serán utilizados para la infección. Para generar estos viriones se dejan las células cotransfectadas por un tiempo estimado de 3 semanas de incubación. El siguiente paso corresponde a la obtención de células tumorales procedentes de sarcoma pancreático. Este se realizará a partir de una biopsia por aspiración, en donde el médico que haga este procedimiento hará una inserción con una aguja fina y hueca como la que se muestra en pantalla a través de la piel del abdomen hacia el páncreas para hacer un pequeño fragmento del tumor. Posterior a este procedimiento, estas células se van a almacenar en un medio de cultivo de MM, también conocido como medio de águila modificado de Dubelco. Este va a contener 10% de suero bovino fetal, se mantendrá condiciones de 95% de oxígeno y una temperatura de 37 grados similar a la corporal. Es importante recordar que este medio de cultivo contiene bicarbonato de sodio, por lo cual se requiere que se mantenga condiciones de 5% de dióxido de carbono para mantener el pH fisiológico. Para conservar las condiciones de asepsia del cultivo se añadirán antibióticos, entre los más comunes la penicilina, acompañados de streptomicina y afotoresina para aumentar la efectividad. En cuanto a las células no tumorales, estas se van a utilizar para realizar un control negativo de la apoptosis. Si el tratamiento redirigido funciona, no se verá efecto apoptótico en estas células normales. Estas serán células epiteliales del conducto pancreático humano que se muestran en pantalla, las cuales se van a mantener en un medio de cultivo de MM a las mismas condiciones especificadas en el apartado anterior. Ahora se realizará la infección o transversión de las células tumorales. Después de obtener la producción de los virus recombinantes, se va a tomar el sobrenadante que resultó de la producción de virus recombinante por las células U20S. Este se va a transferir al medio de cultivo de las células tumorales de páncreas, en donde el material genético recombinado se va a incorporar dentro del genoma para inducir, en el caso de estas células tumorales, el efecto apoptótico. También se infectará a las células epiteliales de páncreas no tumoral y se va a incubar por un tiempo de 5 horas para que haya una buena absorción del virus. En la última parte de la metodología vamos a evaluar la expresión del gen IE180 en células tumorales y en células normales pancreáticas. Para ello vamos a realizar una PCR cuantitativa retrotranscriptasa para cuantificar el nivel de expresión de los ARN mensajeros producidos por la proteína IE180, que esta a su vez es producida por el virus recombinante PRBT. Luego vamos a evaluar la infección y apoptosis in vitro en cultivos de células tumorales y no tumorales. Y para ello vamos a utilizar un marcaje con anexina 5 y vamos a utilizar la citometría de flujo para analizar la apoptosis. También vamos a utilizar el DAPI, que es un marcador fluorescente que se une a las secuencias de ADN de este virus. Y finalizando vamos a analizar los niveles de apoptosis utilizando el citómetro de flujo y además utilizando el programa FlowJo 8.7 para analizar esos datos. También tenemos que tener en cuenta la normativa, y es que la ley 1384 del 2010 establece las acciones para el control integral, prevención, detección y tratamiento de cáncer de la población colombiana. En esta ley encontramos 2 artículos que nos competen, que es el artículo 8, el cual menciona que cualquier unidad funcional o institución que vaya a realizar investigaciones con respecto al cáncer debe seguir unos protocolos que insta el Ministerio de Salud y Protección Social. Y por otro lado, el artículo 17 reglamenta la investigación del cáncer como un tema prioritario y promueve la utilización de estudios clínicos en seres humanos siguiendo los protocolos de los que hablamos ya en el artículo pasado. También tenemos las consideraciones éticas, y es que como vamos a trabajar con tejido humano, pues tenemos que tener en cuenta que la persona que vaya a donar este tejido debe comprender el objetivo, los riesgos y los beneficios de esa investigación y debe expresar voluntariamente querer participar en ella. Este proceso se llevará a cabo por medio de un comité de ética que será integrado por profesionales de la salud
con formación en bioética. Por aquí tenemos las referencias que utilizamos a lo largo de la investigación y eso sería todo. Muchas gracias.